la anatomía para poder entender bien al final las cirugías de reparación que se hacen en este tipo de patologías. ¿Ya? Los que no son de mi grupo, yo soy la doctora Lisbeth Arce Gallo, soy especialista en cirugía digestiva de salud. Gray Turner decía que las lesiones de la vía biliar desafortunadamente no son raras y frecuentemente se convierten en tragedias, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con la vía biliar porque no es fácil su reparación, ni tampoco que el paciente salga de un posoperatorio, que su posoperatorio sea bueno. ¿Qué es una lesión de vía biliar? Es la obstrucción, sección parcial, total de la vía biliar principal o de los conductos que drenan un sector o segmento hepático. Esta obstrucción puede ser por una ligadura mal hecha, un clipado, pues ya que utilizamos cirugía laparoscópica, colocamos un clip en un lugar donde no debe estar. Puede ser por una estenosis, porque hemos lesionado la vía biliar y el cuerpo ha respondido haciendo una fibrina y hay estenosis de la vía biliar, o lesión cicatrizal. Todo eso lo consideramos como una obstrucción del conducto biliar de su drenaje normal. Lo que es epidemiología, la incidencia después de una colecistectomía abierta es de 0.2 a 0.7%, bastante baja, ¿verdad? Y en las colecistectomías laparoscópicas, en cambio, la incidencia aumenta de 0.5% a 0.87%. Cuando inició con fuerza la cirugía laparoscópica, que fue a partir del año 1990 más o menos, se vio un incremento dramático de las lesiones de la vía biliar o de las injurias de la vía biliar, con la introducción de la cirugía laparoscópica, como les decía. Se hizo un estudio en Europa, en la región europea, donde vieron cuál ha sido la prevalencia de las lesiones de vía biliar y encontraron que en 66.163 colecistectomías abiertas, las lesiones eran de 0.2%. Mientras que, como ya empezaban a desarrollar cirugías laparoscópicas, vieron que entre cerca de 12.000 cirugías laparoscópicas, la incidencia fue de 0.3%, o sea, mayor en un grupo de cirugías, casi la quinta parte de lo que se estudió. Para recordar solamente un poquito la anatomía de la vía biliar, la vesícula biliar se encuentra entre el segmento 5 y el segmento 6 de la cara posterior, en el lóbulo derecho del hígado. Tiene dos segmentos, el derecho y el izquierdo, de donde salen las ramas anterior y posterior, y del segmento hepático izquierdo, que va al hepático izquierdo, salen tres ramas, ¿no? De aquí se forma lo que es la vía biliar principal o hepático común. A raíz de lo que sale el conducto cístico, se llama ya colédoco. Para recordar un poco la anatomía y las dimensiones, para saber, el colédoco tiene 4 porciones principales. La porción supraduodenal, que mide entre 1 y 4 centímetros, la porción retroduodenal, entre 3 y 5 centímetros, la porción pancreática, entre 1.5 y 5 centímetros, y la porción intraduodenal, que es donde drena juntamente con el conducto de Windsor, que viene de el páncreas, ¿no? Ambos drenan, salen todas las sales biliares. Y aquí, esto también es importante saber cuánto mide en total. El colédoco mide de 8 a 10 centímetros en un promedio, y el cístico de 3 a 4 centímetros, y la vesícula biliar distendida entre 8 y 10 centímetros. Cuando han tocado las clases de colecistectomía en la práctica, hemos visto que hay un segmento muy importante que reconocer, que es el triángulo de Calot, porque el triángulo de Calot contiene la arteria cística, que la arteria cística hay que cliparla, hay que reconocerla, porque si no puede haber un sangrado profuso. El triángulo de Calot está formado por el hepático, el cístico y el borde inferior del hígado.
Es aquí cuando vienen los problemas, porque sería bonito identificar todo lo que vemos en el libro o como lo estamos viendo en las diapositivas en el ser humano, y no es así. El triángulo de Calot está cubierto incluso por un ligamento que hay que disecar, hay que ver, depende de la anatomía del paciente. Si este paciente, por ejemplo, tiene un índice de masa corporal por encima de 28, 30, es difícil la disección y la identificación de las estructuras del triángulo de Calot, aunado a que existen variaciones anatómicas, tanto del conducto cístico como de la arteria cística. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el conducto cístico se implanta a nivel del colédoco en una porción muy baja. Aquí prácticamente comparte con el colédoco. Aquí la implantación es en la bifurcación de la rama derecha con la rama izquierda de ambos hepáticos. Aquí, por ejemplo, sale de la rama derecha del hepático. Aquí ya el conducto cístico llega al colédoco casi en su porción intraduodenal. Aquí la rama es muy corta, la del conducto cístico, menos de 2 centímetros, lo que nos permitiría confundir fácilmente y clipar el colédoco. ¿Ya? Y existen así variantes anatómicas amplias, por eso es que es muy importante disecar, tomarse el tiempo de reconocer las estructuras. Por eso es que vamos a ver que principalmente las lesiones que se dan por falta de entrenamiento en el cirujano, y otra de ellas es por las variantes anatómicas que existen. También existen conductos hepáticos accesorios o aberrantes que no es infrecuente encontrar en las colecistectomías. Acá podemos ver, por ejemplo, que el conducto hepático hay un conducto hepático aberrante que se une al hepático común, lo cual nos podría hacer confundir que fuera la arteria cística, porque estaría dentro del triángulo también, y la arteria estaría posterior. Aquí, por ejemplo, el conducto se une directamente al conducto cístico. Aquí el conducto se une al conducto colédoco dando una vuelta, y aquí existen 2 conductos hepáticos aberrantes, o sea, tiene 4 conductos en este caso. Como les decía, tanto la naturaleza como las consecuencias de las lesiones durante la colecistectomía varían ampliamente, y así también su pronóstico. Los mecanismos de las lesiones son 3. La principal está vinculada a la disposición anatómica. Otra está relacionada a la patología local. No es lo mismo operar a un paciente que viene a la emergencia con un cuadro de colecistitis aguda de 3-4 días, que se ha automedicado y le tiene una pared vesicular gruesa y todo está inflamado, a operar a un paciente en cirugía programada, donde todo no está tan alterado, la anatomía no está alterada y podemos identificar bien. Y aparte que hemos hecho estudios con angiografías, ecografías para identificar si este paciente tiene todo anatómicamente normal. Y el tercero es los factores técnicos puros y por lo tanto dependientes ya del entrenamiento del cirujano que va a realizar la operación. Condiciones relacionadas a la patología local, como les decía, colecistitis agudas, que enmascaran tanto estructuras biliares así como vasculares. Es muy difícil reconocer las estructuras que les he mencionado en un paciente que llega a la emergencia. Hay que tener bastante delicadeza y bastante paciencia para disecar las estructuras. Una vesícula escleroatrófica, eso quiere decir que es una vesícula bastante pequeña, donde el conducto cístico también es bastante pequeño, que se da en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores. Un síndrome de Mirici, ¿se acuerdan que era un síndrome de Mirici? Hemorragia local por un sangrado profuso, fístulas colecistodigestivas, cirrosis hepática, hipertensión portal, todo eso condiciona a la alteración de la anatomía normal. Esto es para recordar un síndrome Mirici. Es la compresión extrínseca que tiene el colédoco o el hepático a raíz de un cálculo enclavado en el infundíbulo. ¿Ya? Existen varios tipos. El más grave ya consiste en una fístula colecisto-duodenal. Factores técnicos.
Gray Turner también decía que la lesión puede tener lugar incluso en manos de un cirujano muy capaz y experimentado. Una colecistectomía fácil y un cirujano carente de adecuado entrenamiento quirúrgico constituyen una combinación siniestra. O sea que ni un cirujano muy experimentado puede decir que cualquier colecistectomía es fácil y puede entrar a operar a ojos cerrados, y para ningún inexperto cirujano ninguna colecistectomía la puede tomar como tal también. Los factores técnicos principalmente es confundir la vía biliar con el conducto cístico. Confundir la vía biliar con el conducto cístico. Esta confusión puede llevar, como les decía, a la sección parcial, ligadura, laceraciones, quemaduras térmicas. ¿Por qué? Porque en las cirugías abiertas utilizamos electrobisturí, que es un dispositivo que está conectado a fuego, que nosotros le vamos diciendo a la enfermera a qué potencia lo tiene que poner. Quemaduras térmicas, como les decía, y la ulterior evolución a la estenosis, así como a la resección facial de la vía biliar. Toda lesión en la vía biliar que se haya producido por quemadura va a producir posteriormente una estenosis, una disminución del diámetro de la vía biliar que hemos lesionado, y esto va a producir que disminuya el flujo biliar y haya una éstasis hepática. O sea, no pasa todo normalmente y se queda en el hígado, en los conductos hepáticos. Aquí, por ejemplo, esta es una colecistectomía abierta, el ligamento colecisto-duodenal, que es el que hay que disecar para entrar a identificar el triángulo de Calot. Podría pasar esto. De aquí, por ejemplo, confundimos, se ponen dos clips, uno con el que va a salir la vesícula y otro que se va a quedar el paciente, y podemos confundir, y no, en vez de poner aquí, ponemos aquí, porque puede ser un cístico muy delgado o un cístico muy corto. En este caso, por ejemplo, hemos clipado y ha habido una sección total del colédoco, así como de la arteria cística ya muy cerca a su rama principal. Las quemaduras de la vía biliar principal, como les decía, se produce por el electrobisturí en cirugías abiertas y el electrocauterio en cirugías laparoscópicas. Una quemadura del hepatocolédoco puede manifestarse inmediatamente por una fuga biliar o puede producir necrosis con peritonitis o estenosis por isquemia meses después de la cirugía. O sea, nosotros hemos puesto muy intenso el fuego que hay que disecar al paciente con el electrobisturí y pensamos que no ha pasado nada porque en ese momento no hay fuga biliar, pero posteriormente puede haberse dañado una de las pequeñas arteriolas que irriga ese segmento y puede producirse necrosis. Con la cirugía laparoscópica, como les decía, el incremento de las lesiones por la inexperiencia del cirujano en el periodo de aprendizaje de dicha técnica es donde se ha incrementado este tipo de injurias. Han hecho un estudio también para ver que la máxima incidencia de las lesiones se da en las primeras 15 colecistectomías cuando el cirujano está en entrenamiento, o sea, en el 2.2%, y luego desciende a un mínimo de 0.1% ya en la colecistectomía número 50. Esta es la curva de un estudio realizado hace 2 años atrás. O sea, cuando empieza el cirujano a entrenar, tiene el mayor número, es obvio, ¿no? Tiene el mayor número de lesiones, que ya en la colecistectomía número 50 ya no hay lesiones aparentes. Bueno, a dónde íbamos ahora sí. Aquí empieza la clase. La clasificación de las lesiones de las vías biliares se da por 3 tipos principalmente. Vamos a empezar por la clasificación de Bismuth. Bismuth clasifica las lesiones de vía biliar de 5 formas. La primera, el tipo 1, dice que se encuentra a más de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos. La lesión se ha dado dejando 2 centímetros para poder hacer una anastomosis, ¿no? Eso sería la mejor lesión que podríamos tener nosotros, porque con 2 centímetros podemos hacer la reconstrucción biliodigestiva, ya sea el duodeno, ya sea el yeyuno, que vamos a tocarlo más adelante. Entonces, la tipo 1 es confluencia de los hepáticos a 2 centímetros.
La tipo 2 es menos de 2 centímetros. No tenemos mucha vía biliar para anastomosar. En la tipo 3 dice que la lesión coincide con la confluencia del hepático derecho con el hepático izquierdo. Esta de aquí. ¿Ok? Y en la tipo 4 ya existe destrucción de la confluencia. O sea, se ha seccionado a este nivel. Esta sería una forma difícil de hacer una reconstrucción, pero también se puede. Ya les voy a mostrar más adelante. Y en la tipo 5, como les hablaba que no es infrecuente encontrar una rama aberrante de los hepáticos, él considera también la tipo 5 como una afección de la rama hepática derecha o con el coledo. Esto sí es que hay rama aberrante, pero estas son las 4 principales. A más de 2, a menos de 2 en la confluencia y con la destrucción total del hepático de izquierdo y derecho. Stramberg ha hecho otra clasificación donde incluye también la clasificación de Bismuth. ¿Tienen otra clase después o no? ¿Sí? ¿De qué? Como les decía, Stramberg ha hecho otra clasificación donde incluye a partir de la E1, es la misma clasificación de Bismuth. Y aquí él considera bastante las ramas aberrantes, ¿no? En la tipo A dice que hay fugas del conducto cístico de pequeños conductos biliares en el lecho hepático. En la tipo B, oclusión del conducto hepático derecho aberrante. En la C, lesión sin ligadura del conducto hepático derecho aberrante. Y en la D, lesión lateral de la vía biliar principal. O sea, hay fuga biliar, bilioperitoneo. Y esta es la clasificación que me parece a mí más adecuada y más fácil de recordar. La clasificación de Stewart-Way, en la que clasifica también de 4 formas. En la tipo 1 hay una incisión o transección incompleta del colédoco. Aquí como ven, se ha seccionado el cístico, se ha ligado, la arteria también, pero se ha lacerado el colédoco incompletamente. En la 2 dice que hay daño lateral del conducto hepático común por el cauterio o clip, por encima del cístico. Se ha lacerado, se ha clipado en la tipo 2. En la tipo 3 hay una transección completa del colédoco o del hepático común. Se ha lacerado totalmente, se ha dañado todo y esto hay que hacer una reconstrucción biliodigestiva. Y en la tipo 4 hay daño del hepático derecho o del accesorio, que como les decía no es infrecuente encontrar. La severidad del daño biliar según los criterios de Ámsterdam. Existen 4 tipos de severidad. En la A existe fuga biliar por el cístico o los canales de Luschka. En la B existe ya lesión biliar mayor con fuga con o sin estenosis biliar. En la C hay estenosis biliar sin fuga, o sea no hay bilioperitoneo. Y en la D hay sección completa de la vía biliar con o sin resección. El diagnóstico. Las lesiones de las vías biliares principales deben reconocerse durante la colecistectomía y de ser posible les debe repararle en ese momento que nos permite obtener mejores resultados. Pero lastimosamente no todas las lesiones de vía biliar se muestran o se evidencian en el intraoperatorio, solamente del 12 al 46%. De realizarlo en el postoperatorio, el tratamiento se torna más difícil, más largo y más complejo. ¿Cómo reconocerlo? Principalmente con la colangiografía, ¿ya? La colangiografía es un método diagnóstico donde nosotros inyectamos sustancia a través de la vía biliar y pintamos toda la vía biliar para que podamos ver dónde existe dilatación o estenosis. Por ejemplo, esta es una vía biliar bastante dilatada y está estenosada a este nivel. Entonces nos da una idea de saber a qué nivel, en qué porción del colédoco nosotros nos encontramos con la lesión de la vía biliar. Cuadro clínico. El paciente puede tener en ese momento bilirragia, ya sea a través del drenaje. A veces nosotros pensamos que podemos haber lesionado algo o ha sido una colecistectomía muy complicada de un paciente obeso que ha llegado a la emergencia con 4 días de dolor y le dejamos un drenaje. Ya han aprendido a ver drenajes y por el dren empieza a salir bilis. Ya, ese es un signo de alarma y nosotros lo dejamos para ver qué sale, si sale sangre, si sale bilis.
para que nosotros podamos orientarlos. Si no sale nada, el tren se quita en un periodo de 3 a 5 días. A través del drenaje o de signos peritoneales, como les decía, si es que no hay drenaje, va a haber bilioperitoneo y va a haber irritación peritoneal. También puede haber un bilioma estéril o un absceso subhepático. Esto se forma más o menos en el hígado y se puede hacer grande, pero no se infecta porque está estéril, pero podría haber una sobreinfección asociada si es que se deja pasar mucho tiempo. Ictericia en el posoperatorio es el signo más común que podamos nosotros observar cuando ha habido una lesión de vía biliar y no la hemos identificado, no se ha mostrado en el intraoperatorio. El paciente puede también colangitis recidivante si es que ha pasado mucho tiempo del posoperatorio y recién se está manifestando una estenosis de la vía biliar. Y en casos cuando esto ha sido muy prolongado puede producirse una cirrosis e hipertensión portal por la constante colangitis que se presenta. El primer método para nosotros diagnosticar, le pedimos al paciente una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal, ¿qué vamos a encontrar? Dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Si hay dilatación es porque hay éstasis, se está acumulando la bilis que no llega a salir completamente al duodeno. Entonces encontramos imágenes tubulares anecogénicas en estrella que puede confluir en el hilo hepático, es un curso tortuoso y cambios abruptos de calibre. Normalmente no se ve un hígado con estas imágenes. Las vías biliares intrahepáticas cuando están normales se ven bastante delgadas o no se ven y el ecografista no lo informa. Una tomografía podemos encontrar aquí si es que ha habido ya bastantes días de que ha habido la lesión y se ha ido acumulando un bilioma. Este es un ataque de abdomen sin contraste, observándose la formación hipodensa con nivel hidroaéreo a predominio líquido de contornos bien definidos. Este es un bilioma ya infectado porque encuentran aire. La colangioresonancia magnética es lo que les decía, que nos permite identificar exactamente dónde se encuentra la estenosis o la lesión biliar. Y la colangiografía retrógrada endoscópica, o más conocida como CEPRE. Este es un procedimiento que hacen los gastroenterólogos. Se ingresa por un endoscopio por la boca y a nivel de la segunda porción del duodeno, a nivel del esfínter de Oddi, hacen una esfinterotomía, cortan el esfínter para que pueda ingresar la cámara del endoscopio a este nivel más o menos. Y si ya nosotros hemos identificado con una colangioresonancia magnética a qué nivel está la lesión, y esta por ejemplo es una porción en la porción retroduodenal, podemos poner un stent. Esto es un stent que es como una malla que impide que la vía biliar se estenose, se cierre, y hace como un bypass para que el flujo de la bilis pase sin lesionar las paredes del colédoco. Este es un método diagnóstico y terapéutico a la vez. Como les mencionaba, la colangiopancreatografía, la CEPRE, es ahora el tratamiento de elección en lesiones de vía biliar no muy complicadas que no requieren entrar a quirófano. Con respecto a la terapéutica, como les decía, en el periodo intraoperatorio se puede hacer una colangiografía intraoperatoria. Se inyecta sustancia a nivel de la vía biliar principal y se puede ver a qué nivel realmente está la lesión, si es que no se puede evidenciar en ese momento, y se repara, o sea, se sutura. Como les decía, solamente del 12 al 46% de las lesiones se reconocen en ese momento. Si nosotros suturamos la vía biliar que hemos dañado, ya sea por laceración, corte o quemadura, colocamos un tubo de Kerr, ¿ya? El tubo de Kerr es este de aquí. Hacemos una colédocotomía, una incisión al colédoco, por encima de la lesión, por debajo, por encima de la lesión que hemos ocasionado, y este tren de Kerr nos va a permitir bypassear la herida que existe en el colédoco.
Este es un tubo de Kerr que se coloca y se exterioriza. Y poco a poco nosotros vamos evidenciando la disminución del drenaje. Como les decía, ¿qué ventajas tiene el tubo de Kerr? Proporciona drenaje de la bilis, evitando las fugas, que salga a la cavidad peritoneal, permite lavado, disminuyendo la incidencia de colangitis. Por ahí podemos inyectar nosotros cloruro y lavar la vía biliar. Nos permite realizar colangiografías de control, impide la estenosis cicatrizal y cubrir al paciente de la iridescencia de la sutura, o sea que se abra la herida. Ya cuando la lesión ha sido amplia y ha habido una sección completa del colédoco, podemos repararlo quirúrgicamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de anastomosis. Si es que la lesión ha sido en un bismuth 1, por ejemplo, tenemos 2 centímetros para reparar y nos alcanzaría que llegue de un extremo al otro, ¿verdad? Entonces, simplemente afrontamos ambos extremos que hemos lacerado y suturamos. Colocamos un tubo de Kerr, ya les he dicho cuál es la función del tubo de Kerr, para que bypasse la herida y pueda salir por ahí la bilis mientras esto cicatriza. Y nos quedaría así: una anastomosis término-terminal biliar. La otra manera de reparar es hacer una anastomosis hepato-yeyunal. ¿Ya? El colédoco que ha sido seccionado lo unimos al nivel del duodeno, hacemos una incisión y hacemos que drene directamente ahí. Una anastomosis hepato-yeyunal. Aquí hay una figurita donde podemos unir la vía biliar directamente al duodeno. A veces alcanza a hacer sin que esté muy tensa la anastomosis, otras veces no. Y lo mejor es hacer una anastomosis en Jeder-Rux o una colédoco-yeyunal. Han tenido su clase de gastrectomías, han visto los tipos de anastomosis que hay, el BIRROP 1, BIRROP 2, y les han dicho que la Jeder-Rux es la más recomendada. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, síganme acá, 1, 2, 3, ¿no? Se secciona entre 1 y 2, que ya debería ser yeyuno, y la tercera, el pie de asa, se queda allí para luego anastomosarlo. Este 1 se eleva aquí, se continúa la parte 3, que es la que hemos dejado, y el 2, perdón, esta no es exactamente, uno de 2, sí. A ver, ahorita aquí tengo una imagen, ya, esta es. Como les decía, se levanta el yeyuno y el pie de asa se anastomosa también aquí, haciendo una anastomosis lateral o término lateral. La anastomosis en Jeder-Rux es la anastomosis más indicada en las lesiones de la vía biliar, porque nos permite que el drenaje de la bilis sea casi fisiológico, llega al yeyuno y no hay oportunidad de que haya otros síndrome de asa aferente o síndrome de dumping que se veía anteriormente por las lesiones, las sales biliares que llegan. Aquí, como les decía, en la anastomosis colédoco-yeyunal, si se ha seccionado ya el hepático derecho y el hepático izquierdo, también se hace una anastomosis a este nivel haciendo 2 bocas. Y igual se sigue con el segmento yeyunal para que pueda drenar allí. En los resultados, el 90% de éxito existe con la reconstrucción en Jeder-Rux, y la reparación primaria de una anastomosis término-terminal ha mostrado ser inefectiva. ¿Ya? Se recomienda hacer una reconstrucción en Jeder-Rux. La morbilidad posoperatoria de una reparación biliar es alta, por eso al inicio de las diapositivas les decía de que no es infrecuente y generalmente son catastróficas. Hay complicaciones hasta en un 30%. La mortalidad en colecistectomía convencional es de 5% y de la laparoscópica de 7.8%, mayor, como les decía. Bismuth sugiere un seguimiento de 5 a 10 años para decir si hay buenos resultados o no con la cirugía que se ha llevado a cabo, y del 12 al 25% de los pacientes presentan una estenosis
de la anastomosis bilioentérica. La lesión de la vía biliar es la más grave de la de colecistectomía. Una técnica quirúrgica cuidadosa, detección temprana, manejo adecuado van a minimizar la frecuencia y la mortalidad de estas lesiones y tomar en cuenta siempre una colangiografía si es que estamos en duda. En lesiones reconocidas en el postquirúrgico temprano no requieren reparación inmediata salvo que exista una peritonitis biliar, porque como todo en el cuerpo sana, cicatriza, si es muy pequeño puede cerrar y nos evitamos hacer una cirugía amplia. La reconstrucción de hepatoyeyunostomía en Y de Rux es la mejor manera de restaurar el flujo biliar. Una reconstrucción tardía de 6 a 8 semanas está asociada a menores complicaciones que una reparación temprana. La prevención, identificar la anatomía, una técnica meticulosa, adecuada retracción de la vesícula para que se pueda identificar bien el triángulo de Kalov, iniciar la disección en el infundíbulo, siempre se trata de que sea en el infundíbulo y no en el fondo, y ninguna estructura debe ser clipada o quemada hasta reconocerla e identificarla. Bueno, ahí hay una frase y bueno, despierten. Ya chicos, terminamos. Esto lo dejo guardado aquí. A ver si me sale.